Hola chaparritos, estamos nuevamente aquí por Etherfields. Con este es el tercer video del canal. El primero fue el unboxing. Recordemos, estamos aquí tratando con la versión Kickstarter. El segundo video fue una reseña, introducción, primeras impresiones. Y ahora vamos a realizar el tutorial. Quiero agregar unas cuantas cosas también como reseña sobre el juego antes de pasar directamente al tutorial. Y me podría... El video anterior fue más de 20 minutos solamente hablando de él, y sin duda me podría estar otra media hora agregando nuevas cosas que he descubierto desde que grabé ese video. Realmente este juego es espectacular. Bueno, lo primero van a ser spoilers, pero aquí no estoy yendo en contra de la historia ni nada, entonces creo que vale la pena este spoiler. Existen estas fichas triangulares que en el reverso se ve que de los 4 personajes o soñadores pertenecen, ¿ok? Aquí los vacíos es que los tengo por ahí, no importa. El punto de esto es que estos dibujos que tiene cada triangulito, es que una vez que desbloqueas esto que la historia te lo va a decir, tomas los correspondientes de tu personaje y en cualquier componente del juego en el que tú logres encontrar ese dibujito, vas a tener derecho a una recompensa o un premio, ¿no? Entonces, bueno, esto es, diría, como la cereza del pastel, que si no fuera suficiente todo lo que te presenta este juego, pues los diseñadores tuvieron la molestia de ir un paso, ¿no?, más allá, y aún así pensar en este pequeño detalle. Y que dices, pues esto qué, ¿no? Pero realmente desde que yo desbloqueé esto, como es cualquier componente del juego, cualquier cosa que yo sigo descubriendo, cualquier nueva carta, cualquier nuevo mapa, loseta que desbloqueo, todo mi deck que he estado construyendo, pues ahí estoy, ¿no? Con todos los iconitos de mi héroe, ahí tratando de encontrar ese símbolo como de rompecabezas para ir a desbloquear el premio, ¿no? Otro detalle que no mencioné es que en las misiones, que tienen sus propias losetas, que es un tablero modular, tienen o sea, se va modificando en el transcurso de la misión, porque hay otras tarjetas que son parte del tablero que se superponen al tablero, a la loseta original, y eso eso está sustentado por la temática de qué sueño, y que te permite como esa flexibilidad de que se va transformando, ¿no?, el lugar en el que tú estás. Entonces la calidad es extraordinaria. No te das cuenta que está superpuesta la tarjeta o sea, el control de calidad es perfecto una vez que haces el match de la que estás girando para que haga sentido de cómo la debes de colocar. Ni te das cuenta que ya está puesta, ¿no? Y eso es algo relativamente frecuente, que es parte del sueño de que no sabes tú qué tienes que hacer. Aparentemente ya es como un laberinto sin salida, ya exploraste todo, porque estás viendo pues que ya no hay salida, ya no hay a dónde moverse, pero pues te falta seguir una pista, y esa pista te va a desbloquear esa carta adicional que la vas a colocar, y es como ya se crea la salida, ¿no?, o el puente, el acceso a otra región del tablero. Y por último, también quiero señalar una cuestión
que no lo percibes en las primeras partidas, que tiene que ver con tu regular. O sea, Etherfield es como una máquina que tiene distintos termostatos, distintos indicadores, y tú tienes que estar balanceando, como ir liberando la presión. Entonces es como tus acciones van a ir recargando como cierto termostato, que si tú no le liberas la presión o no haces algo para prevenir que llegue a su máximo, pues las consecuencias van a ser peores. Y con esto me refiero a que está, por un lado, la fase de despertar. Despertar quiere decir que o te matan, que estás dentro del sueño, o de manera voluntaria tú siempre puedes decidir despertar. Esto lo que quiere decir es de que te reseteas ciertas cosas que ya has avanzado, o sea, tiene consecuencias positivas como negativas. Entonces, por un lado está el despertar, que como es voluntario, puede ser que haya momentos en donde tú dices, pues aquí voy a despertar, para cambiarme la máscara, para cambiar el soñador, porque de todas maneras ya estoy muy cansado, estoy muy recargado de tanto que he estado soñando, pues mejor yo tomo la decisión a entrar a un sueño y que me maten y que sea peor, ¿no? O sea, es como un mal necesario. Entonces, ese es un termostato. Luego, por otro lado, está la fase delta. La fase delta es como un punto intermedio entre despertar y seguir soñando. Entonces, la fase delta solamente se obtiene a través del plano de los slumbers. Y ver, no tiene sentido lo que les estoy diciendo, ¿no? A ver, tienen que ver antes el video anterior, ¿no? Porque ahí estoy explicando con mayor detalle lo que son los sueños, que son las misiones más grandes, y los mini sueños, que son los slumbers, y los dos planos, que es el plano de soñar y el plano somnoliente, y al último el plano de estar despierto. El punto es que la fase delta es también como un salvavidas de que te resetea, te desbloquea, te libera mucha presión, curas heridas, recuperas cartas que habías perdido de tu deck, etcétera. Y también, pero la fase delta solamente te puedes acercar a ella en la fase de los slumbers. Si tú solamente estás entrando y saliendo sueños, no te estás acercando a la fase delta, y solamente en el plano de los sueños no vas a poder acercarte a la fase delta para liberar y tener la presión, curarte las heridas y obtener todos estos beneficios. Lo que les quiero decir es que he visto en muchos tutoriales del sector que se desprecia los slumbers del juego, y que hay personas que dicen los slumbers es un estorbo, y yo me lo salto, o sea, rompo las reglas del juego, es un desperdicio, un estorbo los slumbers, y yo solamente estoy entrando a los sueños porque son las misiones más grandes, las más padres y las más bonitas. Bueno, pues esas personas no entienden el juego, porque precisamente si tú haces eso, el juego sería plano y ya se volvería más de lo mismo, de todo lo que hay en el mercado. Pero para mí lo que hace este juego único es estos termostatos como tácitos, de los cuales le estoy mencionando, que cada acción que tú haces va en contra y tiene consecuencias de estos termostatos abstractos o negativos, de que te crea presión, y que tú tienes estos mecanismos para liberar presión. Entonces, si tú solamente estás entrando y saliendo de sueños ignorando todo el plano de los slumbers y de su fase delta, pues te estás perdiendo pues parte de lo que te ofrece Etherfields, ¿no? Porque realmente esa disyuntiva, cuando tú te encuentres en un punto en donde tú siempre vas a tener la opción de entrar a un sueño o entrar en un slumber. Entonces, si tú ignoras el slumber,
te estás perdiendo toda esta experiencia y toma de decisiones que les estoy comentando. Ok, bueno, entonces pasamos al tutorial. Lo que voy a hacer es, para evitar la mayor cantidad de spoilers, y aunque quisiera, no tiene sentido que yo les agregue reglas y mecánicas y explicación de algunos componentes que ustedes van a encontrar ya después de muchas horas de juego, ¿no? Y que no son condiciones necesarias, pues, para jugar el juego, ¿no? Entonces eso sería irrelevante para los efectos del tutorial. Entonces, si aquí les parece que este tutorial es muy simple y no lo van a creer, van a decir, o sea, no es cierto que con esto ya sé jugar Etherfields. Es porque así es por diseño, y precisamente así es como aprendes Etherfield, y realmente esas son todas las reglas que necesitas. Y es realmente solamente como con el setup y con aprender a utilizar los recursos genéricos y aprender a mover tu personaje, con esos ya van a estar listos, ¿no? Con eso va a ser suficiente. ¿Ok? Entonces vamos a darle. Bien, pues lo primero que hay que hacer es elegir con qué soñador vamos a empezar el juego. Esto no es fijo y puedes cambiarlo en el transcurso del juego. Las 4 opciones es la apostadora, el tipo rudo, especialista y el espíritu libre. Ya que hacen esa elección, cada uno tiene esta pequeña ficha que va a ser para representar el personaje adicional a su miniatura. Entonces, tomar los 2 componentes, tomar el deck inicial de 22 cartas, que es asimétrico, y tomar esta carta de ayuda, que son acciones genéricas que se pueden utilizar en el transcurso de la partida. Y así como el tablero central es totalmente prescindible, el tablero del jugador también lo es. El tablero del personaje nos ayuda como a ubicar en el espacio las distintas usos y regiones de las cartas, y recursos y heridas que vamos a ir adquiriendo, pero no es esencial, se puede 100% prescindir de él. Por ejemplo, ya que es para ubicar en el espacio, del lado izquierdo se coloca el deck, del lado derecho es aquí la pila de descartes, en el lado superior es las cartas que salen del juego de manera temporal, que son selladas las cartas. Entonces es como el cementerio, digámoslo, y ahí se van a ir esas cartas de tal manera que cuando se acaba el deck, como cualquier deck builder, de que el descarte se mezcla y se convierte en el deck, estas van a quedar fuera de la secuencia. Y en la parte inferior es la sección de las cartas de progreso. ¿Qué son las cartas progreso? Todas las cartas son de acciones, la mayoría va a ser que se hace el efecto y se va a la pila de descartes o a la sección cementerio selladas, pero algunas cartas que son de progreso, que están indicados por aquí en la región superior, se colocan de manera permanente hasta un máximo de 4. Esto es editable, que se pueden tener al mismo tiempo, y pues se colocan aquí en la parte inferior. Otro uso del tablero, que también, insisto, es 100% prescindible, es aquí ir colocando heridas y recursos. Por ejemplo, un tipo de recursos son estos cristales azules. Entonces pues libremente, como lo vayamos adquiriendo, los colocamos sobre el tablero, así como las heridas, pues cada que las obtengamos hasta un máximo de 8, que es cuando nos morimos y tenemos que despertar, se colocan sobre el mismo. Y está también otro tipo de recursos, que son estas fichas blancas, lo mismo. Estas fichas blancas, su uso principal es como comprar nuevas cartas, integrarlas al deck, pero tiene otros usos alternativos. Por ejemplo, se pueden hasta intercambiar fichas blancas por cristales azules, y los cristales azules a su vez se convierten en otras cosas, etcétera. Y también hay otros
digamos, recursos, que son las llaves. Y lo mismo, el juego simplemente te dice, ganas una llave. Entonces, pues lo colocas ahí sobre el tablero, pero no más allá. Como ven, el tablero no dice nada específico. Antes de pasar al tablero central, vamos a explicar el uso y lectura de las cartas. Primero, en esta esquina está el costo de la carta. ¿Cómo se compra? Hay una oferta de que simplemente es un mazo genérico que no tiene el reverso de las cartas personalizables de cada deck, y en el transcurso del juego ya se va a ir mezclando. El deck de cada jugador va a ser una mezcla de las cartas específicas de ese personaje con las genéricas. Bueno, del lado izquierdo superior está el recurso, que hay tres posibilidades: amarillo, verde y rojo. Y aún las cartas que tengan más de uno, solamente se puede elegir uno de ellos. Para utilizar el recurso básico del recurso de la carta, simplemente desde la mano se juega y se pasa al descarte. Cuando se utiliza, es decir, el uso de la carta cada vez que la juegas de la mano, va a ser o uno u otro, porque la mayoría de las cartas también tienen un uso adicional, acciones más complejas que están en la parte inferior. Entonces, si se utiliza para recurso, no se puede utilizar para la acción, y viceversa. Posteriormente están las cartas de progreso, que como ya dijimos se colocan acá, y ese uso, acción específica de esa carta, si es de progreso, no se puede jugar desde la mano. Es decir, las cartas de progreso, desde la mano sí se puede utilizar su recurso básico y ya se va al descarte, pero para poder utilizar su acción inferior, la carta ya no puede ser desde la mano, ya tiene que estar previamente colocado en la sección de progreso, y para realizar eso tiene un costo a su vez, que está indicado en esta sección. Luego, para poder utilizar la acción de esa carta, aquí también tiene un costo. Algunas son gratis, otras no. Por ejemplo, esta que tiene un 0 no requiere un costo, pero otras, vamos a buscar, esta sí. Entonces, para poder utilizar su acción inferior, previamente se tiene que haber generado dos recursos amarillos, que podría ser, pues, previamente jugar una carta. Ok, también en esta sección te puede dar especificaciones adicionales para jugar la carta, tanto en qué fase del juego están, como en qué región o cualquier consideración. Por ejemplo, aquí está indicado que este uso de la carta, esta acción, no la carta completo, sino solamente la acción, se puede jugar cuando estemos jugando en el plano del Dream World. Eso lo vamos a ver cuando expliquemos el tablero. Aquí hay mayores especificaciones, condiciones, hasta también en el tablero, pues hay distintas regiones, que si es de día, que si es de noche, indicadas por ciertos símbolos, y esos símbolos sirven por lo mismo, para hacer sinergia con otras acciones y cartas. En este caso, por ejemplo, esta acción inferior de esta carta indica que solamente se puede jugar si se encuentra el personaje en una región del tablero que sea de noche, que el tablero nos lo va a indicar con ese símbolo. Esto es irrelevante con que se puede utilizar la carta para utilizar su recurso básico. También está este indicador adicional que tienen algunas cartas, que si tiene ese simbolito de flash, lo que quiere decir es que esas cartas se pueden utilizar en cualquier momento y fase del juego. Recordemos que en cualquier momento, si la carta superior de nuestro deck es una específica de nuestro personaje, siempre vamos a tener disponible utilizar esa acción específica de nuestro personaje, que igual nos lo va a indicar. En este caso, siempre para utilizar, digamos, la acción o poder especial de la apostadora, pues es pagar un recurso amarillo. Los recursos no solamente se van a obtener de las cartas, el amarillo, verde y rojo. Va a haber otros componentes del juego con los que vamos a poder estar utilizando estos recursos. Y aparte de las fichas rojas, que son heridas, las blancas y los azules, que ya los explicamos, están estos transparentes, que de manera genérica, es decir, hay muchos usos.
por los cuales vamos a poder estar, más bien vamos a tener que utilizar estos cristales. Una aclaración que les va a evitar muchísimos dolores de cabeza. El juego te plantea al inicio 1000 advertencias, que tengas cuidado, que no hagas spoilers, que no muevas, cambies los componentes y tú quedas, asustado de que qué voy a mover, qué voy a abrir, qué voy a cambiar de lugar, de posición, y voy a arruinar el juego, ¿no? Entonces exageran un poco con todas estas advertencias. Aquí voy a hablar de como 2 de los pilares del juego, que son las losetas o tiles y las cartas secretas. Estas tienen para empezar una clave, y de ahí empieza uno a ponerse a temblar de que empieza a hacer algo mal. En ambos casos, aquí estamos viendo el reverso de ambos tipos de cartas. Entonces tienen esta secuencia, esta clave, que son hasta de 3 niveles, o sea, una letra, guión, número, guión, otro número. Entonces, esto viene en paquetitos, lo van a ver en el unboxing del video, y te dice no cambies nada del lugar hasta que el juego te lo diga. Nunca voltees, eso es cierto, una regla a lo largo de todo el juego es que nunca gires ningún tipo de carta a menos que el juego te lo indique. De hecho, esto está tan importante que cuando estás dentro de una misión que no puedes ver el reverso de estos componentes, pero tú ya estás atrapado. Entonces parte de una acción genérica es que tú pagas un costo, que creo que es descartar una carta, para ver durante 5 segundos girar un componente, como si dices, estoy atrapado, no sé qué más hacer, pero como no puedes voltear los componentes a menos que el juego te lo permita, pues hasta te da esa opción. Entonces eso sí es importante, pero insisto, no tienen que temblar al respecto, porque pues, a menos que tengan memoria fotográfica a la hora de estar abriendo la caja, pues realmente, por ejemplo, ahorita se las muestro, ¿no? O sea, si tú ves la carta, pues no, se te olvida, ¿no? Inmediatamente no te vas a acordar. Entonces, para que se relajen, no tengan miedo, y sobre el orden de las cosas también, para que se relajen, no pasa nada. Bien, para que se mueran de la envidia, aquí está este tablero horizontal de neopreno que no viene en el juego, ¿no? Es vertical, es un desastre. Ahí sí ya le aventamos un cerillo y nos vamos a basar en este. Tiene exactamente lo mismo, solamente está reordenado diferente, y la inclinación del mismo. Entonces vamos a explicar por regiones. Primero, aquí es donde se van a ir colocando las losetas modulares, y va a ser como el área de juego principal, no única, y aquí se van a jugar tanto los sueños como los slumbers. La fuente de las losetas con las cuales se van a estar alimentando este tablero va a ser diferente, si es sueño o slumber. Y la loseta, pues aquí va a estar indicado, ¿no? La posición, que no es fija, pero casi todos, pues el A1, A2, C3, etc. Después está esto que tiene pues la misma estructura y tamaño, pero aquí es el mapa del mundo de los sueños, y aquí es como en el otro plano somnoliento, y si estamos cooperativo no somnoliento, aquí cuando estemos en este plano, cada soñador va a tener su propia miniatura, y los turnos, o sea, cada jugador va a tener aquí su propio turno, el estándar. Sin embargo, ahorita vamos a poner un ejemplo, vamos a rellenar algunas losetas, pero en esta región es todo un equipo y se toman decisiones conjunto, y ya no vamos, ya no se va a estar jugando con las miniaturas, sino se va a estar jugando con esta miniatura que es el equipo, y van a ser otras condiciones. Ok, después aquí se coloca la tipo de temporadas que hay, que va a ser tanto condiciones a favor o negativas. Aquí es el deck de Fate o Destino. Aquí el deck de las cartas de defectos o flaws. Aquí es donde vamos a colocar la misión, el sueño en el cual estamos teniendo. Y estas dos losetas son sobre los slumbers.
Uno es el Slumber en sí mismo, y también ahí es donde vamos a colocar la carta de las entidades cuando estemos en un sueño. Y aquí es donde se colocan las losetas de los slumbers. Después aquí, esta es la región, el reloj, que son las horas. Aquí me adelanto de una vez, ya le pongo este componente. Simplemente va a estar en función del número de jugadores, cuál es el máximo posible. Para el modo solitario el máximo es 5. Y este es un recurso alterno que no hemos hablado hasta ahora. Las horas nos sirven para dos cosas, tanto para agregar un turno como para movernos un lugar. Aquí está la región de los turnos, son estas dos cartas, estas dos regiones del deck de los turnos. Y aquí se van a colocar los artefactos. Hay un máximo estándar de 3 artefactos que podemos tener disponibles al mismo tiempo, con opción a desbloquear a un cuarto artefacto. Este es el reverso de las cartas de los artefactos. Vean, es el mismo. Ahorita lo vamos a ver qué son los artefactos. Y por último, esta sección es el Storage Room. Aquí vamos a ir colocando muchos tipos de componentes, muchos tipos de cartas. Por ejemplo, los artefactos que no estén disponibles aquí se van a ir a nuestro storage. Y bien, entonces, ¿cómo empezamos con el juego? Directamente el tutorial nos dice que busquemos como este sueño 0, que es el 101X. Entonces, la estructura de todos los sueños para poder entrar a una misión son este tipo de losetas, que lo primero que te indica son estas dos restricciones. Aquí está vacío porque estamos en el sueño 0. El distrito es en qué región del mapa de los sueños estamos. Solamente si estamos en esa región vamos a poder ingresar a ese sueño. Y la segunda restricción es el costo de cuántas llaves tenemos que pagar para entrar a ese sueño. ¿Qué son las llaves? Las llaves es un recurso que vamos a estar obteniendo mientras estemos en el mundo de los slumbers y en este plano. Bien, entonces también en la preparación nos dice todas las losetas y cartas para ese sueño en específico. Entonces, en este caso nos dice toma todas las losetas y cartas secretas del 101. Que aquí las tenemos en la caja. Simplemente va a estar una sección donde vamos a tener nosotras todas ordenadas, todas las losetas y todas las cartas, y cuando el juego nos lo indique por este tipo de cosas simplemente las sacamos de la caja y las tenemos aquí disponibles, pero no se quedan boca abajo. Entonces aquí están todas las 101, la tercera letra pues las ignoramos, todas las losetas 101 y todas las cartas 101. Bien, y lo que sigue nos va a decir también cada sueño cuántos turnos vamos a tener para resolver ese sueño. Aquí en este caso es 12, que es el máximo. Lo que hacemos para eso aquí tenemos el deck de los turnos, que son las 12 cartas, y cada carta o cada turno es diferente. ¿Cómo se leen los turnos? De entrada hay 4 símbolos, ¿no? Aquí en la esquina, ¿no? El rombo, el corazón, el trébol y la espada. Eso nada más es un símbolo que por sí mismo no quiere decir nada, pero va a haber otras cartas, otros efectos, habilidades o hasta regiones del tablero que nos va a hacer mención al símbolo específico del turno que tenemos en curso, que nos va a decir si el turno actual es un trébol, pues tú puedes potenciar o realizar alguna acción adicional. Y después ya está hasta un máximo de 3 como acciones. Esto todo el tiempo son desde la inteligencia artificial o las entidades, que puede ser moverse y realizar 2 tipos de ataques. O bueno, 3, que puede ser el gris, el básico, el efecto rojo y el azul. Estos por sí mismos no quieren decir nada, es decir, yo no les puedo decir qué significa esas cosas, porque cada entidad, estos son como los detonadores genéricos, y cada entidad a la cual nos estemos enfrentando va a traer su propia carta de configuración donde nos va a estar explicando, oye, cuando la carta de turno
que te salga un efecto básico. Esto quiere decir el efecto básico, y lo mismo para los otros tres. El dado amarillo, eso casi siempre es genérico. Ese va a ser el mecanismo por la cual las entidades se van a mover. Hay dos dados, ahorita vamos a explicar. El amarillo, la gran mayoría de los criterios para moverse de las entidades va a ser los criterios estándar que hay de acercarse a nosotros, ¿no? Para hacernos daño, pero no es el caso. Hay algunas entidades que se mueven persiguiendo otros objetivos que la misma configuración nos lo va a indicar. Y pues obviamente es variable, por eso se está tirando un dado. Y en la parte inferior de cada carta de turno viene la recompensa. La recompensa, ese no se juega cada turno. Yo al principio cometí el error que en todos los turnos estaba recibiendo la recompensa. Solamente el resto de las acciones, esas sí son obligatorias en cada turno que se tienen que realizar, pero la recompensa solamente cuando el juego te indique que se materializa la recompensa, que en la inmensa mayoría de las ocasiones va a ser solamente cuando tú cumplas la misión. No en todos los casos, pero si dentro de los beneficios de la misión el juego te dice obtienes la recompensa, va a ser la recompensa en la cual tú terminaste ese turno. Entonces este es otro plano de decisión en donde tú puedes estar diferiendo cuando tú quieres obtener el objetivo para encaminar maximizar la recompensa, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la configuración, aquí ya cuando dice cuántos turnos tomar, se toman el número de cartas, las otras no se utilizan, en este caso son las 12, en el tutorial 0, entonces se mezclan y se ponen así, y ya este es el turno activo. Al inicio, al terminar cada ronda, simplemente se revela la que sigue. Las misiones tienen pues el efecto de cuando se te acaban los turnos, girando la carta, cuando ya se te acabaron los turnos y no has completado la misión, pues aquí te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y pues una introducción, la S y el numerito, así como la consecuencia de que si ya se te acabaron los turnos, lo que quiere decir es que pues vamos a ir a este libro, en donde pues simplemente vamos a buscar el párrafo correspondiente para leerlo. Esto es una combinación tanto de historia, temática, que si el texto está en cursiva es nada más, o sea, ninguna mecánica o efecto del juego, nada más es para la parte de la historia, combinado con o sea, es obligatorio, no te lo puedes saltar, no es pura historia y temática. Aquí te va a ir explicando reglas y secuencias y recompensas y castigos y qué es lo que tienes que ir haciendo. Entonces en el reverso de la loseta te va a indicar si hay reglas especiales y el objetivo del mismo, pero entonces una vez que, por ejemplo, aquí te dice, o sea, cómo arrancas el sueño. Entonces, más allá de tomar ambas cartas, pues aquí directamente te dice que reveles la loseta inicial. Entonces, una vez realizado esos pasos, leído la introducción, adquirido los componentes, se coloca aquí en esta sección el sueño. Pues aquí lo que nos dijo es revela la loseta que dice de configuración y la colocamos. Entonces estos van a quedar a un costado y el mismo juego nos va a estar diciendo cuándo y cómo y qué hagamos con ellos, ¿ok? Cuándo y cómo los revelemos. Entonces aquí está en la sección A2 y luego este símbolo es donde aparecen nuestros héroes cuando está entre dos losetas. Pues lo que quiere decir es que nosotros podemos elegir si la colocamos en una u otra, ¿ok? Entonces así es como iniciamos. Antes de eso hacemos una pausa para explicar el dado gris. Uno de los usos básicos del dado gris es para potenciar cualquier habilidad que genere recursos. Recordemos, los recursos básicos son de estos tres colores y siempre vamos a tener la posibilidad de adquirir más recursos simplemente tirando el dado.
Las caras de los dados tiene un 1, 2, 3. Eso es que independientemente de la acción que estemos realizando, nos va a dar más de ese mismo color para completar la acción. Pero pues está una posibilidad negativa, ¿no? Aparte del 1, 2 y 3, otras posibilidades es la línea horizontal. Hay dos opciones, o sea, dos caras de las 6, y ahí simplemente pues ni ganaste ni perdiste nada. Pero una de las 6 caras es el tache, que eso lo que te dice es, aparte que no te dio un boost, ese es el nombre oficial del uso de este dado para estos efectos, que es boost, potenciar los recursos que tú necesitas. Entonces, con el tache, aparte de que no te dé el boost, te cancela la acción, pero pierdes los recursos. Ya no puedes utilizar las cartas que tú habías utilizado. Pues de todas maneras yo hago la acción, o sea, por ejemplo, para caminar. Si tú habías, el recurso básico para caminar es el amarillo. Entonces, si tú habías gastado 2 amarillos y echas el dado para avanzar más, que tú necesitas ir más lejos. Pero si te sale un tache, no solo no tienes más recursos amarillos para caminar más lejos, sino te cancela lo que tú ya habías gastado, no puedes recuperar la carta y te castiga, recibes heridas u otras opciones que tú dices, en lugar de herida hago estas otras cosas, pero pues es un downside, un efecto muy muy negativo, que es precisamente para tomar en cuenta si tú te quieres arriesgar. Ahora, siempre, como les he dicho en los videos anteriores, es una ilusión, una mera barrera de entrada, estas pérdidas de recursos, porque ahí va a haber muchas formas por las cuales tú puedes volver a tirar los dados. Entonces, dentro de este motor que les digo, puedes gastar cristales, puedes gastar otras cartas, puedes gastar artefactos para volver a tirar el dado. Obviamente está el riesgo de que al último dices, oye, terminé gastando más recursos que si los hubiera gastado desde el inicio, ¿no? Por este boost de recursos por el cual yo estaba buscando. ¿Ok? Bueno, entonces así inicia tutorial 0. Y lo que vamos a hacer al inicio de cada turno es, pues tenemos nuestro deck, vamos a robar 4 cartas hasta un máximo de 6, que es el límite de la mano, y ya vamos a estar de manera libre decidiendo qué queremos hacer. Como les dije, para moverse hay que gastar recursos amarillos. Entonces, ya que decidimos qué hacer, es o estarnos moviendo y siempre, la inmensa mayoría de las misiones dentro de las regiones del tablero, pues nos va a estar indicando que si nos colocamos, tenemos nuestra miniatura sobre esa región, paguemos ese costo y realizamos el efecto. En muchos casos es irnos al libro y leer el texto correspondiente para ir avanzando. Hay algunas acciones que están escaladas su costo en función del número de jugadores. Cuando ese es el caso, está señalado por este simbolito de una miniatura, que es 3 por el número de jugadores en el que estén. Ese tipo de acciones se pueden ir pagando de manera gradual. Es decir, si aquí están jugando 3 jugadores, para poder realizar esa acción, pues se tiene que pagar 9 recursos amarillos, pero no se tienen que realizar al mismo tiempo, pagar ese costo. Para eso están estas fichitas, que es gradualmente. Si un jugador va y paga el costo, se le agrega esto y después esto, para ir llevando la cuenta que de manera gradual se pague el costo. Ok, algunas acciones tienen este círculo rojo, que quiere decir que solamente se puede realizar una vez. Ok, entonces, ¿cómo funcionan los turnos? Las secuencias es, pues nosotros estamos libres, en el orden que sea, estar jugando las cartas y el número de ellas que queramos, y cuando acabemos como la fase de los jugadores, estarnos moviendo y desbloqueando cosas. A la hora aquí de entrar, dices, oye, pues aquí ¿qué sigue? A la hora aquí de entrar y estar pagando esos recursos, el mismo juego, el texto nos va a estar diciendo qué losetas señalar, irlas colocando, y también algunas de estas cartas pues, se van a superponer
sobre el tablero y van a estar cambiando las condiciones, etcétera, y ustedes ya se van a estar dando cuenta cuál es el objetivo, los ver llevando el juego de la mano para decir, pues, ¿cómo salgo de aquí? O sea, ¿cuál es el fin de esto? Sabiendo que estamos limitados por un máximo de 12 turnos para esta misión en específico. Bien, entonces, la secuencia es que cuando los jugadores ya decidan que ya terminaron de hacer sus cosas, sigue la fase de la segunda fase del turno, que es ir resolviendo en orden, como ya les dije, de arriba para abajo, los pasos que te indican. En esta misión 0, pues de entrada no hay entidad, entonces uno se va a estar saltando los primeros turnos del juego porque no hay una entidad a la cual enfrentarse. Pero cuando haya una entidad, ¿cómo funciona eso? Bien, entonces, ¿qué son las entidades? Hay dos componentes con los cuales se van a regir las entidades. Uno es su loseta, que nos va a indicar las características, cómo se mueve, cómo ataca, y la otra va a ser las miniaturas en sí. Las dos cosas son las entidades. Entonces, primero sobre la carta se va a colocar en esta posición del tablero y aquí va a estar rigiendo de manera abstracta la identidad, pero por otro lado están las miniaturas. Hay dos tipos de entidades desde el punto de vista miniaturas, que son humanas o criaturas. La misma identidad nos va a decir de cuál de los dos se tratan. En este caso, por ejemplo, nos dice usa humanas. Esto es simplemente temático porque en ambos casos hay 4 miniaturas que son diferentes, las 4 miniaturas humanas de entidades y 4 de criaturas. Son diferentes, nada más temático, ustedes usen la que ustedes quieren y de hecho es indistinto si es criatura o humana. Esto lo único que quiere decir es que en todos los casos pues hay un máximo, o sea, sí, porque va a haber condiciones donde se generan, se van a activar nuevas miniaturas y van a ir apareciendo sobre el tablero. ¿Dónde aparecen sobre el tablero? En las regiones donde tengan este símbolo. Cuando ya haya más adelante, cuando haya muchas losetas y haya mucho de estos símbolos, ustedes escogen, el jugador escoge dónde aparece la miniatura sobre el tablero. Entonces, una vez de que ya estén, o sea, agotadas las 4 miniaturas de su tipo correspondiente, ya se ignora el efecto que te esté invocando nuevas miniaturas. Y ya, eso es todo hasta que completemos la misión. Ahora, cuando termina el tutorial 0 o cualquier misión o slumber, lo que sucede es se resetea, se acaba este sueño, quitamos nuestra miniatura y reseteamos todo este tablero y ya se activa esta región del tablero. Al inicio del juego esto va a estar vacío, pero ahorita, sin que sea como un super castigo de spoilers, les voy a decir, vamos a revelar aquí varias de estas, que es el mapa. ¿Ok? Entonces, para que vean qué bonito está. Estos poco a poco en el juego se va a ir revelando una loseta adicional. Se comienza con Suburbia y Metrópolis. Es decir, al terminar o en el transcurso de la primera misión, al terminar te va a decir encuentra estos dos losetas de la caja y colócalas aquí. Esto se queda fijo, este mapa nunca se pierde. Es como más estable, ¿no? La realidad. Entonces empezamos con Suburbia y con Metrópolis y agarramos la fichita del equipo. Aquí no estamos con las miniaturas y es donde comenzamos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo primero es ahora sí entender que cada sueño, cuando te diga en qué distrito debes de estar para poder entrar a ese sueño, pues es que la miniatura de todo el equipo esté en ese distrito. Insomnia, Pandemonium, Profundo, Echo, etc. Lo segundo, ¿qué pasa cuando no estamos soñando aquí? Entonces, aquí los turnos simplemente son decisiones conjuntas de todos los jugadores hacia dónde nos vamos a ir, cómo se lee este mapa. Tenemos esta carta guía que nos dice muy, muy didáctico qué es lo que siempre que lleguemos a una región
pues su símbolo, así, aquí se ven muchas cosas, pero realmente aquí están todas las posibilidades. Y es qué es lo que sucede si llegas a un santuario, si llegas a de los sueños, si llegas a las tiendas, lo tienes que activar, resolver el efecto de la ubicación a la que tú estás llegando. Entonces, mientras ustedes estén en este plano, pues es totalmente libre los turnos, simplemente es ir moviendo la miniatura, resolviendo el efecto, y aquí no tiene costo moverse, a diferencia de este plano, en donde tienen que estar pagando el recurso amarillo para ir moviendo su miniatura. Aquí es libre. Simplemente es que a la hora de llegar a los puntos que tienen el espiral verde, es que van a tomar, ahí es donde se entra tanto a los slumbers o a los sueños. Entonces, o una u otra. Entonces, al momento en que lleguen a cualquier punto verde, ese es el momento en donde se dejan de estar en este plano como equipo y van a desarrollar o el sueño o el slumber. Si es el sueño, es tomar una de estas cartas y realizar toda la secuencia que ya vimos de ir poblando aquí el mapa. Y si es un slumber, para eso vamos a explicar los slumbers. Siempre que estemos en esta región, mientras estemos fuera de un sueño, se van a resolver estas dos cartas iniciales que están indicadas por, pues aquí dice de inicio, starting. Entonces estas siempre van a estar aquí. Y poco a poco, de nuevo, nuestra miniatura es en uno de estos dos espacios. Poco a poco, en lo que nos vayamos moviendo aquí y resolviendo el efecto de las ubicaciones, se van a estar, bueno, aquí me faltó de configuración, todo el deck de Fate. El deck inicial de Fate se coloca aquí, se mezcla y se coloca aquí. Todo el deck inicial de Flow se mezcla y se coloca aquí. Digo inicial porque también son decks que se van a ir mutando en el transcurso del juego. Se van a ir agregando nuevas cartas y algunas se van a ir saliendo del juego. Y lo mismo con el deck de los defectos o flows. Y sobre las estaciones también está este deck que se va a desbloquear después de la misión 1 y siempre va a estar uno activo. Se va a colocar aquí, simplemente la carta que está hasta arriba es la activa, y lo que va a decir es que te va a afectar leer el texto de manera algo ligeramente positiva o algo ligeramente negativo. También solito el juego te va a estar diciendo cómo ir modificando la estación en la que te encuentras. ¿Qué son estos dos tipos de decks? El deck de los defectos son penalizaciones, ¿no? Entonces, cuando tú hagas algo mal, pues va a ser el castigo que se va a ingresar a tu deck, y cada que robes esa carta, pues te va a penalizar, te va a castigar, y la misma carta, a la hora de girarla, pues te va a decir tanto el castigo como la forma de sacarla de tu deck y regresarla a este deck. Y el deck del destino, va a ser el mecanismo por el cual se va a estar construyendo el plano de los slumbers. Es decir, la ubicación aquí de símbolo de interrogación, que si lo ven está muy poblado esa ubicación con el símbolo de interrogación, es que cuando ustedes lleguen a esa ubicación tienen que robar una carta de destino, y no todas, pero casi todas las cartas de destino. Lo siguiente que te va a decir es que robes la carta de hasta arriba de los slumbers, la pongas boca arriba y vayas poco a poco poblando, recargando este mapa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la C4, se coloca aquí. Aquí está desfasado, ¿sí? Si ven, no siempre va a ser en su región, algunas están mitad y mitad, como es el caso. Estaba aquí, y poco a poco, esta que dice A2, estaba acá. No, estaba acá. Y algunas de estas cartas, como ven, tienen estos espacios que dice Quick Card Slot. Entonces esto es que se colocan también cartas de destino y se colocan aquí. Y va a traer su propia regla que te va a modificar
a favor o en contra las condiciones de este plano en el que estamos teniendo. Ok, entonces es este C3. Ahora, estos dos decks también es deck builder. Entonces, en el transcurso del juego también vas a ir desbloqueando nuevas losetas, tanto del Slumber como de los mapas de estas losetas, que también se llaman de Slumbers, por eso es un poco confuso, y se van a ir agregando y quitando, ¿ok? Esto no es de inicio, pero ahorita lo estamos poblando nada más pues para que vean las opciones que hay, ¿no? Y cuando se revele el Slumber es un sueño chiquito, y aquí nos va a decir la misión, las miniaturas que tomemos, cómo las colocamos, y ya nos vamos a estar peleando dentro de ese Slumber. Y el mismo Slumber también nos dice cuántos turnos es. Entonces, cada que entremos a un Slumber, vamos a agarrar nuestro deck de turnos y vamos a tomar el número que nos lo dice de manera aleatoria para fijar como los turnos que tenemos para realizar ese Slumber. Pero en el momento en donde nosotros querramos entrar a un sueño, desaparece todo esto. Entonces, todo esto lo quitamos, le quitamos presión al plano de los Slumbers, lo ponemos acá abajo. Entonces, liberamos este espacio y tomamos los componentes específicos que nos lo va a indicar la carta del sueño, y vamos a empezar a poblar ese sueño específico. ¿Ok? Entonces vamos a estar de manera abstracta entrando a sueños o slumbers y desarrollándolos, ya sea por las losetas específicas de los slumber o por las especiales que van a estar dentro de la caja de los sueños, y cuando de manera exitosa o fallida terminemos ese sueño, nos vamos a regresar aquí, que esto siempre va a estar fijo, y nos vamos a estar moviendo como equipo entre estas ubicaciones para iniciar otra vez toda la secuencia. Ahora, cuando nos matan, o cuando que es que nos despertamos o nosotros decidamos despertar, vamos a desbloquear cosas, curarnos, recuperar cartas que perdimos, etcétera, y vamos a aparecer independientemente de donde estemos aquí, porque es de que despertamos y regresamos de soñar. Ahora, dentro de los slumbers, dentro del deck de los slumbers hay una carta verde que es la fase delta. Entonces, cada que se resuelve un slumber se pone boca abajo todas las cartas. Entonces, eventualmente, entre más slumbers desarrollemos, es bueno llegar a que aparezca hasta arriba del deck la fase delta, porque esto es un refresh, es como despertar, pero no vamos a perder el avance que llevamos hasta el momento. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que les comentaba, que el slumber es trascendental para fijar este termostato que les indicaba de estar liberando presión. De entre más nos estemos moviendo en este plano, más vamos a ir complicando este plano de los slumbers, y eventualmente vamos a tener que entrar a un slumber y ya nos va a ser más difícil, cada vez va a ser más difícil salir de él, pero nosotros siempre tenemos el mecanismo de liberar y resetear de inicio todo este mundo de los slumbers entrando a un sueño. ¿Ok? Sobre los artefactos son cartas que tienen la misma estructura que de nuestro deck, pero que son como boost o bonus. Entonces van a estar aquí disponibles, y igual tienen dos usos, que va a ser simplemente recursos, que de manera en promedio el recurso que te da los artefactos son recursos mucho más grandes que una carta básica, pero son de una única vez. El artefacto nunca no los perdemos, simplemente se sale de este circuito y se va a nuestro storage, ¿no? Como a nuestra bodega. E igual va a haber ciertos momentos del juego, cartas, efectos, lo que sea, que nos va a indicar recupera algún artefacto que tienes aquí en la reserva y regrésalo. Bueno, chaparritos,
Esto evidentemente no es de manera exhaustiva el tutorial, pero con esto ya estarían listos para ya sea tomar la decisión de adquirir el juego o si ya lo tienen, pues comenzar a jugarlo.